Y hoy quiero compartir con ustedes en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 2. Vamos a leer estos versículos para aprender un poco más de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, vamos a leer estos versículos para aprender un poco de la palabra de nuestro Señor. Y dice de esta manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedras para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas en agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora, llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está: el celo de tu casa me consume. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender un poco sobre este tema. Transformados por gracia es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Transformados por gracia. Mis hermanos, ver a alguien nuevo, renovado y transformado es una de las maravillas de la gracia de Dios, que no lo puede hacer el hombre, sino el poder de su santo evangelio y el poder de su santo espíritu. Y cuando vemos nosotros acá este pasaje, de manera general habla de una palabra que se menciona 2 o 3 veces, y es la palabra discípulos. Pero tenemos ciertos pasajes que hablan específicamente de 2 discípulos que estaban dentro de este grupo de discípulos, para aprender un poco de la palabra del Señor sobre transformados por gracia. Y escuchemos, hermanos, la explicación de todo este cuadro para poder nosotros ver qué es lo que hay en el fondo en relación a estos discípulos. Dice Mateo capítulo 4, versículo 21-22. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, cuando nosotros vemos acá esta escena, conectando con lo que acá está pasando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, pero también si lo vemos con Mateo capítulo 4, 21-22, podemos ver y aprender un poco sobre el tema que transformados por gracia es una transformación que demanda dejar todo.
Si es una transformación que demanda dejar todo, podemos nosotros ver de que Jesús invitó a Jacobo y a Juan a que abandonaran su negocio para seguirle. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en esta escena, humanamente esto no es fácil de aceptarlo. Porque si nosotros fuéramos a los que hubiéramos tenido ese privilegio de ser llamados directamente de parte del Señor para abandonar nuestros quehaceres, pues lo pensaríamos 2 y 3 veces. Sin embargo, dice la Biblia que estos hombres abandonaron sus quehaceres, dejaron lo que hacían a diario. Y entonces esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que este Jacobo, hijo de Zebedeo, este Jacobo que está en relación con Juan, porque Jesús invitó a Jacobo y a Juan. Nos podemos nosotros ver y darnos cuenta, hermanos, de que estos eran una pareja de hermanos. Y si lo vemos en diferentes textos bíblicos, podemos nosotros marcar la diferencia de estos dos, porque hay otros Juanes en la Biblia. Estos dos hermanos se mencionan siempre los dos. Y como son hermanos, podemos darnos cuenta que este Jacob, hijo de Zebedeo, con Juan, podemos distinguirlos, y que a la luz de las escrituras, mis hermanos, en diferente contexto, se supone con razón que Juan era menor, pero también que la madre de ellos se llamaba Salomé, de acuerdo a otros pasajes bíblicos, y que era hermana de la madre de Jesús, cuando lo vemos en diferentes textos bíblicos. Ahora, podemos aprender que Juan había seguido las enseñanzas de Juan el Bautista de acuerdo a otros pasajes bíblicos. Este mismo Juan, o sea, este Juan tuvo el privilegio de estar viendo a Juan el Bautista cuando él predicaba en el desierto, pero también tuvo el privilegio cuando se presentó Jesús. Y él ya podía entender en cierta forma que Jesús era el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista hace mención de nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros vemos esta escena, si había alguien que estaba presente ahí, era Juan. Y cuando nosotros vemos que este Juan aparece en diferentes textos, pero acompañado de su hermano, podemos ver que él era un discípulo de Juan el Bautista, pero también de manera anticipada, antes de que Jesús arrancara su ministerio, fue uno de los que pudo ver y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando nosotros vemos que también este mismo Juan acompañó a Jesús a Galilea y estuvo en las bodas de Caná, pero no había sido llamado a seguir al Señor de una manera específica y permanente como apóstol, si podemos ver este contexto para entender la vida de Juan, nosotros podemos comprender que razón nos enseña la Biblia con mucha razón de que este Juan ya conocía a Jesús, conocía el ministerio de Juan el Bautista, conocía ya a Jesucristo, pero sin embargo, como no había sido llamado específicamente a un ministerio de apostolado, entonces dice que él regresó a trabajar los quehaceres con su padre. Y lo interesante, mis hermanos, es que estos trabajaban con su padre, los dos hermanos, pero también el apóstol Pedro también trabajaba con este grupo para poder comprender que del grupo de trabajadores que tenía el padre de Juan y su hermano Jacob, pues eran varios, y era alguien que en su tiempo era empresario. Tenía muchos barquitos, tenía muchos trabajadores, y del grupo de trabajadores del padre de Juan y Jacob fueron llamados los primeros apóstoles. Y esto nos ayuda a comprender un poquito de trasfondo, de orden, de pensamiento, para entender que si queremos aprender sobre transformados por gracia, es una transformación que demanda dejar todo. Imagínense que estos muchachos que crecieron con su padre, ver toda la abundancia que tenía su padre, ver toda la comodidad que tenía su padre, ver la comodidad familiar, ver que ellos tenían la oportunidad de trabajar con su propio padre, ver que su padre tenía muchos jornaleros.
y ahora escuchan la voz de alguien en decirles: síguenme. Humanamente, como somos nosotros, lo pensaríamos 2, 3 veces, humanamente. Pero ellos entendieron que Jesús tenía un propósito para sus vidas. Y cuando nosotros podemos aprender de la palabra del Señor, podemos ver, mis hermanos, que varios de los primeros capítulos que menciona la Biblia lleva a esta escena de discípulos de Jesús que no eran gente pobre al nivel de aquel entonces. Para poder comprender que los que siguieron a Jesús, los primeros discípulos de Jesús, habían de diferentes niveles de vida social, económicamente. Podemos ver que algunos sí eran pobres, pero otros tenían comodidad. Y podemos aprender de otras escenas que habían otros con más fortuna todavía que siguieron a nuestro Señor Jesucristo como discípulos. Pero de estos dos nosotros podemos aprender, mis hermanos, que ellos, no dudando en la palabra del Señor, obedeciendo la palabra del Señor, cuando Jesús les dice: síguenme, dejaron sus redes, dejaron la comodidad familiar. Y entonces, mis hermanos, si el padre de Juan poseía barcos de pesca, sus 2 hijos y varios jornaleros trabajaban para él en su negocio de pesca en el lago de Galilea, y aún con toda esa comodidad lo dejaron todo por obediencia al llamado de Cristo, para poder entender lo que realmente nos enseña la Escritura, que cuando aprendemos sobre transformación por gracia, es una transformación que demanda dejar todo. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en su momento, cuando fueron llamados para ser apóstoles, pasó una etapa que solo fueron discípulos a lo lejos, pero que llegó el momento en que Cristo hizo el llamado específico para estos dos. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña, mis hermanos, que el precio de seguir al Señor Jesucristo es entender que tenemos que dejarlo todo. Y cuando se está refiriendo a todo, es todo. No cabe duda que Jesús claramente enseñaba a cada uno de ellos en su contexto: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se estaba refiriendo a que ahora el reino de Dios iba con un mensaje contundente para poder nosotros comprender a qué los estaba llamando Jesús a este nuevo ministerio, el ministerio del apostolado. Y entonces nosotros vemos esta primera escena acá, mis hermanos, sobre transformados por gracia, que es una transformación que demanda dejar todo. Hay otro pasaje en la Biblia que tenemos en Marcos capítulo 3 y versículo 17 para poder ampliar este cuadro. Y dice de esta manera: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno. Hijos de trueno. Mis hermanos, cuando leemos este pasaje podemos aprender sobre nuestro tema, transformados por gracia. También es una transformación con evidencias. ¿Y qué tiene que ver aquí con evidencias? Tiene que ver, hermanos, con el significado de esta palabra. Boanerges, esto es hijo de trueno. Y mis hermanos, hijos de trueno, Marcos traduce el término arameo Boanerges para sus lectores gentiles. Y este nombre está en relación y hace referencia a la personalidad intensa y extrovertida de los hermanos, con personalidad indomable como humanos que eran. Jesús les puso como sobrenombre Boanerges, hijo del trueno, indudablemente a causa de su violento y fuerte carácter. Y cuando nosotros vemos lo que hay acá, podemos comprender que la impetuosidad del temperamento natural de ellos como hombres pecadores, como lo somos todos, mis hermanos, nos lleva a la reflexión que ellos todavía no habían sido transformados por la gracia hasta que la palabra de Cristo fue penetrando gradualmente en el alma, en el corazón de su ser interior de ellos. Podemos nosotros aprender, mis hermanos,
que se manifiesta el carácter negativo de Juan y de su hermano. Cuando Juan empezó el ministerio con nuestro Señor Jesucristo, empezó a seguir a Jesucristo, podemos ver algo de este carácter de estos dos hermanos, impulsivos, hombres violentos y que no entendían al 100 qué es lo que realmente Dios quería para sus vidas. Pero podemos ver una escena cuando Juan reprendió a un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo, pero sin ser parte del grupo de discípulos específicos de Cristo. De los discípulos de los apóstoles de Cristo, fue el quien reprendió a uno. ¿Y por qué estás echando demonios si no estás en el grupo de mi maestro? ¿Quién te autorizó y quién te lo dijo? Esta escena solo nos lleva a la reflexión de lo poco que él comprendía, de la magnitud de lo que iba a ser el reino de Dios, de su incomprensión de lo que Dios quería para sus vidas, para que nosotros entendamos que el carácter de cada uno de ellos se estaba manifestando, Dios lo estaba sacando a luz, para que nosotros entendamos por qué Jesús les pone ese nombre. Y mis hermanos, podemos ver un poquito más todavía en otra escena bíblica. La misma violencia se hizo presente, patente, cuando los dos hermanos deseaban hacer descender fuego del cielo sobre una ciudad de los samaritanos, cuyos habitantes habían rehusado acoger a su maestro y no escuchar el evangelio. Estos mismos dos que iban tras de su maestro, que iban pregonando y predicando el evangelio, cuando llegaron a un pueblo de los samaritanos y no quisieron nada de Jesús, no querían nada del evangelio, lo primero que dicen, que descienda fuego, que se mueran. Los mismos dos hermanos, sale a luz su personalidad, su forma de pensamiento, la violencia que hay en su ser interior para querer arreglar cosas espirituales en la forma humana, y eso es imposible porque Dios tiene un orden sobre qué hacer cuando el mundo no quiere nada del evangelio. Pero a ellos les costaba entender, pero estaban manifestando lo que era su carácter violento. Desear que un pueblo sea quemado no es cosa fácil, hermano. Fíjense que hace poco por ahí vi un reportaje que agarraron a dos no sé qué parte y les echaron combustible, y qué gritos que daban estos por estar robando. Pero ahora imagínense que estos dos discípulos de Cristo, que baje fuego del cielo y que consuma ese pueblo, era cosa seria, hermanos. Pero así eran ellos. Pero también podemos ver, mis hermanos, que el egoísmo de Jacobo y de Juan también los llevó a unir sus peticiones a las de su propia madre, que quienes para sus hijos, miren la petición de su madre, los primeros lugares tenían que ser para ellos al lado de Jesús en el reino venidero, pensando posiblemente en un gobierno terrenal cristológico como modelo humano. Peticiones egoístas. Nos ayuda a comprender su violencia, su poca comprensión. Nos ayuda a ver que ellos querían solucionar las cosas a su manera. Mis hermanos, viendo cómo la palabra del Señor estaba tratando con cada uno de estos dos hermanos, podemos nosotros ver estas grandes verdades a la luz de las Escrituras. Pero la gracia triunfó sobre estos defectos humanos y su carácter violento se transformó en una fuerza gloriosamente conformada de acuerdo al modelo divino, mansos y humildes. Viendo que después el mismo apóstol Juan, que escribió el cuarto evangelio, las cartas, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y Apocalipsis, saben que lo que más habla él en su contenido es de amor. Amor, amor, amor. ¿Quién puede hacer eso? Solo Cristo. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Y cuando nosotros vemos lo que hay acá, mis hermanos, podemos ver lo que revela la Escritura,
que Juan se caracteriza por una profunda intuición espiritual transformado y una viva sensibilidad, y fue un discípulo por el que Jesús sintió un efecto particular, cambiándolo y transformándolo. Aprendemos evidencias de cambio interno y externos en la vida de Juan para darnos grandes lecciones, que ahora él habla de amor, habla de perdón, habla de gracia. Y cuando nosotros vemos las evidencias que hay acá, podemos ver a la luz de las Escrituras, mis hermanos, lo que es el poder del Evangelio, lo que es el poder de su Santo Espíritu. Podemos ver que muchos llegan al Evangelio con su naturaleza carnal, débil, natural todavía, pero tarde o temprano, si son auténticos hijos legítimos, hombres de fe, el Señor va a empezar a trabajar en la vida de los creyentes. El Señor va a empezar a moldear la personalidad de todo aquel que es hombre de fe, sea quien sea. Y ver a estos dos hermanos violentos, desordenados en su forma de pensar en relación a todo lo que es el trabajo ministerial y el reino de Dios, el Señor los estaba llevando para que maduren. Pero hay cambios, hay evidencia interna y externa. Dios estaba trabajando en la vida de estos dos apóstoles. Pero quiero llevarles a otro pasaje para terminar, mis hermanos. Y por favor, quiero que leamos lo que dice este pasaje en Marcos 10, 38, 39, para poder completar la escena de la vida de Juan y Jacob. Y dice: entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Saben que este texto bíblico también está en relación a estos dos hermanos? Y como esto está en relación a los dos hermanos, podemos aprender, mis hermanos, en relación a nuestro tema, que transformados por gracia también es una transformación con disposición a morir por Cristo. Imagínense: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Y dijeron: sí, podemos. Y saben que Jesús no contradijo eso. Sí, yo sé que sí. Es cierto lo que están diciendo. Ustedes van a vivir y están dispuestos a morir a como ustedes van a aprender de mí. Miren lo que Jesús está explicándoles a ellos: cómo iban a vivir, cómo iban a sufrir, de qué manera están dispuestos a morir, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que transformados por gracia es una transformación con disposición a morir. Aquí llevamos la vida cristiana contentos, felices, haciendo culto. Ayer estaba viendo un reportaje de lo que estaba pasando en México con los grupos cristianos en una comunidad. Los corrieron de sus casas, les quemaron sus templos, les quitaron todas sus cosas por hacerse cristianos evangélicos, y los corrieron de ahí. Ahorita está en un proceso de juicio. Pero no solo fue uno, fueron varios. Ahora, el punto es esto, hermanos, que como muchos no han logrado experimentar lo que realmente es dar la vida por Jesucristo, dar la vida por el Evangelio, estar dispuesto para morir por Cristo. Muchos piensan que el Evangelio es helado, amable, para vivir con tranquilidad sobre esta tierra. Pero puede llegar, hermanos, en que tarde o temprano nosotros nos demos cuenta que si se nos presenta esa bendición, mis hermanos, de morir por causa de Cristo, si ya hemos madurado, tal y como fue el procedimiento de madurez de estos dos, ellos dijeron: estamos dispuestos a morir por ti. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos todo lo que aquí nos enseña la palabra del Señor, hay muchos pasajes. Podemos ver que en la disposición de morir a Juan se le dio la bendición, mis hermanos, la bendición de poder ver la resurrección de la hija de Jairo. A él se le dio
la bendición de contemplar lo que fue la transfiguración de Cristo. Podemos ver que a Juan se le dio la bendición de lo alto allá en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, se le confió su madre a Juan. Jesús se lo confió a Juan. Mis hermanos, podemos ver que también cuando fue informado sobre la tumba, allí estaba Juan. En los momentos más difíciles en el ministerio de Jesús, Juan fue el único leal en estar cerca de su maestro, a pesar de que todos huyeron, pero él era el que estaba más cerca. Y cuando vemos todas estas escenas que hay, como Dios le da ese privilegio inmerecido a este Juan, podemos nosotros ver, hermanos, cómo Dios fue transformando la vida de estos dos hermanos, que ahora con toda la bendición sobrenatural que vieron en lo espiritual y en lo material, ellos estaban ahora dispuestos a morir por su Señor. ¿Qué pasaría si arrancara una persecución contra la iglesia? A todos les gusta ser cristiano cantando, cuando no hay dificultades. Pero podemos ver que en la historia cristiana hay muchos que murieron cantando en hogueras de fuego, quemados, glorificando al Señor, dando testimonio de Jesucristo. Y lo que sale a luz acá, mis hermanos, si bien es cierto que esto fue en la vida de Jacobo y de Juan, hay mucho más que aprender acá, pero estas tres escenas nos ayudan a comprender lo que estaba sucediendo, hermanos, en la vida de estos dos hermanos. Los discípulos entienden que la pregunta de Jesús, ¿podéis beber del vaso que yo bebo?, significa que necesitarían luchar junto a él, y le responderían con valor. Podemos, dijeron ellos. Jesús, sin embargo, les enseña que ellos también, con la respuesta que les da, iban a padecer una forma de sufrimiento. Con la expresión beberéis, seréis bautizados, como solo Jesús llevará sobre sí el juicio divino de forma vicaria. El sufrimiento de los discípulos será para su propia purificación y para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo manifestaron su celo al declararse dispuestos a afrontar la muerte de Cristo, porque entendieron que toda la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo por culpa de ellos, por pecadores. Que ahora ellos, habiendo entendido eso, dicen: estamos listos, estamos dispuestos. Aquí estamos como calidad de pecadores, no porque seamos buenos, sino porque todos llegamos a los pies de la cruz confesando nuestros pecados. Y cuando estamos acá, no es porque usted sea chulo, bonito, guapo, o porque usted es bueno, o porque no hace nada malo. No, aquí estamos como calidad de pecadores. Y cuando estos dos hermanos entendieron realmente quién es Cristo y quiénes son ellos: Señor, nuestra vida te pertenece. Si vamos a morir por tu causa, aquí estamos. Si vamos a sufrir por tu causa, aquí estamos. Y por esto, mis hermanos, la palabra del Señor nos ha enseñado hoy sobre transformados por gracia. ¿Qué nos ha enseñado? Que es una transformación que demanda dejar todo para seguir a Cristo. Que es una transformación con evidencia. Hay cambios internos y externos. Tarde o temprano hay cambios. Pero también es una transformación con disposición a morir, porque entendemos que si morimos es porque alguien murió antes que nosotros por nuestra propia culpa. Alguien murió en nuestro lugar. Y la diferencia es que él era perfecto, pero nosotros imperfectos. Transformados por gracia. Hermanos, si entendemos esto, ¿de qué podemos nosotros como humanos halagarnos acá?
¿De qué podemos nosotros como humanos vanagloriarnos acá? De nada. Aquí estamos, hermanos, solo porque Jesús nos ha alcanzado por su gracia. Un día nosotros le dijimos: Señor, perdónanos, vamos a ser tus discípulos. Nuestra fe solo en ti. Solo tú tienes poder para perdonar pecados, Jesús. Pero cuando eso es cierto, cuando es sincero esa conversión, hay evidencia. Y hay muchas evidencias bíblicas sobre los verdaderos hombres de fe. Y siguieron a Jesús, y siguieron a Jesús. Hubo evidencia de cambios internos y externos. Pero también estuvieron con esa disposición de morir, para poder decir: si muero, Jesús, por tu causa, por tu evangelio, aquí estoy. Porque si tú diste tu vida por mí, yo siendo pecador, mi vida aquí sale sobrando. Si es por causa del evangelio, aquí estoy. Transformados por gracia. Hermanos, yo quiero hacer una pequeña invitación. La conversión a Cristo es dejarlo todo. La conversión a Cristo, mis hermanos, tal y como nos ha enseñado la palabra, transformado por gracia, siempre va a dejar evidencias. Cuando hay esa transformación por gracia, siempre hay disposición a morir por Cristo. Y aunque no todos van a tener ese privilegio de morir por Cristo, pero para aquellos quienes lo vayan a tener, gloria al Señor. La gloria para Él, para que Él sea glorificado, porque Él murió por mi culpa. Y si yo muero, es por reconocer que Él por su gracia me alcanzó. Por eso, en lo que hemos aprendido, transformados por gracia. ¿Cómo está esa transformación por gracia en su vida? ¿De verdad hay una auténtica conversión? ¿De verdad hay evidencia? ¿De verdad hay disposición para morir por Cristo? ¿O nada más está jugando a los cultos? Cada quien puede responder. Transformados por gracia. ¿Hay alguien que gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname, porque yo no había entendido tu evangelio? Yo pensé que estos que tú llamaste apóstoles es porque eran buenos, es porque no eran pecadores, es porque eran morales. No. Llegaron a los pies de Cristo por viles pecadores. ¿Cómo está esa transformación de gracia en su vida? ¿Hay alguien que tiene problema? ¿Ve que la evidencia, algo está pasando y no anda bien en relación con el Señor? ¿No se ha dado cuenta que si va a morir por causa de Cristo, ni siquiera se ha puesto a pensar que está dispuesto ya? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? Yo quiero, Señor, esa transformación por tu gracia, que arda en mí, que arda en mi alma. ¿Hay alguien? ¿Alguien gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? Te he sido muy infiel, pero te quiero ser fiel. ¿Alguien gusta levantar su manita? Yo quiero orar por usted. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado, transformados por gracia. Si esta transformación que demanda dejar todo, si esta transformación también demanda las evidencias, si es una transformación con disposición a morir, por favor, Señor, obra en la vida de tu iglesia. Obra en la vida de mi hermana que levantó su mano. Te ruego por ella. Ayúdenos para vivir y morir por tu causa, para que tú seas glorificado, para que
esa transformación por gracia sea viviente en nuestras vidas hasta que tú regreses. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.